de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la bendita palabra de Dios. Esta mañana nos hemos preparado para celebrar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para ser crucificado. Hay un mensaje muy especial en nuestras vidas que queremos que usted lo escuche. Será de grande bendición para su vida y será algo informativo para usted, porque la palabra dice que el Señor entró a Jerusalén y todos gritaban: Hosana, Hosana al Rey de Israel, el Rey de los judíos, que viene para liberarnos. Su ansiedad de ellos era su liberación corporal de los romanos, pero Jesús traía una mejor liberación y era la liberación de sus almas. Ahí es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Primeramente, ser liberados de Roma. Not just to be delivered from Rome. Ellos necesitaban la liberación personal para sus They vidas. needed personal deliverance in Y their lo vamos a lives. ver a través de la palabra. We're going to see it through the Word. Ahí dice, hermanos, que el día siguiente grandes multitudes que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. The Word says, on the next day, the large crowd who had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took the branches of the palm trees and went out to meet him and began to shout, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. Diga conmigo, hermanos, Say with me, brothers. grandes multitudes. Say great multitudes. Así como son ustedes de grande multitud. The Diga, way that grandes you're multitudes. are a large crowd. Say large crowds. Okay, tengan en mente eso Have this in mind porque es parte del mensaje. because Okay? it's part of the message. Okay. Grandes multitudes venían con él. Great multitudes came with him. ¿De dónde venían esas multitudes? Where did these multitudes come from? De todos lados, They came hermanos. from different places. Porque Jesús Because Jesus anduvo por muchos lados en Israel, walked in many different places in Israel, haciendo bienes a la gente. doing good to the people. Entonces ahí venían personas So there came people que él había sanado, that he had healed, que él había liberado, that he delivered, que él les había dado su protección, that he'd given his que protection, él les había predicado, that he'd preached to, que él los había bendecido. that he'd blessed. Multitudes. Multitudes. Juan dice John says que si se escribiera todo lo que él hizo that if everything that he had done had been written en down, una exageración, dice, no cabrían todas las cosas in an exaggeration, it says they wouldn't fit en los libros del mundo, in all the books of the world, dando a entender la grandeza de Jesús giving us to understand his para el greatness pueblo de Israel. towards the people of Israel. Quiero que esta mañana entendamos algo, iglesia, And this morning, church, I want us to understand something. que ese acontecimiento de la entrada triunfal, That this event of the Hoy- triumphant entry, hoy millones o billones de gente today millions, even billions of people lo celebran. celebrate it. Algunos no saben por qué, Some don't know why, pero la idea es esta, but the idea is this, de que Jesús entró a Jerusalén that Jesus went into Jerusalem triunfante de su ministerio. triumphant in his ministry. Bueno, el triunfo de Jesús The triumph of Jesus empezó cuando él nació en Belén. began when he was born in Bethlehem. Ese fue un día triunfante para That nosotros. was a triumphant day for El us. triunfo de Jesús The triumph of es Jesus el triunfo de nuestra vida. is the triumph of our lives. Porque cuando Jesús llegó a nuestra vida, Because when Jesus came to our lives, nosotros obtenimos un triunfo. we obtained a triumph. ¿En cuanto a qué, hermanos? As it pertains to what, brothers? En cuanto a la As it liberación. pertains to deliverance. Nosotros estábamos llenos de demonios. We were full of demons. Nuestra vida estaba lives infectada Was infected
por el pecado, See, they were infected by el sin. pecado había creado en nosotros la demonización Sin created demonization in y us. nuestra vida estaba apartada de Dios. And our lives were distant from God. Éramos por naturaleza hijos de We perdición, were by nature sons of perdition, hijos de maldad. sons of wickedness. Nuestro camino era camino de maldad. Our ways were ways of wickedness. Estábamos endemoniados. We were demonized. Y déjeme decirle algo. And let me tell you this, brothers. Hace como 2 semanas fui a México 2 weeks ago, I went to Mexico. y había un amigo mío que yo lo quería mucho, lo quiero mucho, There's a friend who I love dearly porque nos criamos juntos. because we grew up together. Y yo les dije a mis familiares, And I told my family members, dijo, yo quiero ir a ver a mi amigo. I said, I want to go see my friend. Y dice, allá está afuera, te está esperando. He's outside waiting for you. Entonces yo les dije, vengan para que vean So I said, come so you can see cómo me quiere él. how much he loves me. Y salía a saludarlo, And I went hermanos. out to greet him. Y este muchacho And this man me saludaba solo con groserías. greeted me rudely. Me decía para allá, me decía He para called me acá. this, he called me that, Y mis familiares, risa que les daba. and my relatives were laughing about Porque this. no había una palabra que él dijera que no dijera una Because grosería. there wasn't a word that he said that would not be a bad word. Y rápido me recordé yo. And very quickly I Yo remembered, dije, wow, and I said, wow, cómo hablaba yo antes. this is how I spoke Y before. gracias a Dios que Dios And I thank me God libertó. that he delivered me. Hermanos, este acontecimiento Brothers, this event de la liberación de ese endemoniado en la sinagoga about the deliverance of this demon-possessed man in the es synagogue un acontecimiento muy is a importante. very important event. Cuando llegamos a Capernaum, We went to Capernaum. el guía de turismo nos enseña cuál es la parte principal de esa sinagoga. The tour guide showed us the main part of the synagogue. Y nos habla de los cimientos, He speaks to us about the y foundations. nos habla de las divisiones que había dentro de la He spoke to us sinagoga, about the divisions in the y nos habla synagogue. de los molinos que había afuera, One of the mills that was de la outside, ciudad que estaba allá alrededor, about the city that was como outside, cosas principales de esa sinagoga. as main things about the synagogue. Pero cuando me ha tocado a mí compartir ahí, But when I've had the opportunity to share there, les digo, la cosa más principal de este I lugar tell them the most important thing about this fue el place triunfo de Jesús sobre el enemigo. was the triumph of the enemy, of Por- Jesus over the enemy. Porque Excuse me. dice la Biblia que ahí había un hombre que gritó, The Bible says there was a man who shouted, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo del Altísimo? "What have you to do with the Son of David, Son of the Most High God? Has venido para atormentarnos, Have you come to torment us? has venido para echarnos fuera. Have you come to cast us out?" Y el Señor le dijo, cállense The Lord told them, "Be quiet y salgan de ese hombre. and leave that man." Y se fueron, hermanos, And they left. y aquel hombre quedó libre. That man was set free. ¿No es un triunfo eso? Is it not a ¿Ha sido un success? triunfo el que Jesús ha tenido en tu vida? Isn't that a success that the Lord has had Cuando in Él your te life? perdonó When He forgave y you cuando Él te liberó and when He delivered de you esa vida pecaminosa, from that sinful de life, esa vida de maldad about the life of wickedness que vivías antes que no conocías a that you Dios. lived before coming to know God. Quiero que entiendan esta I mañana want you to understand in que this el morning triunfo de Jesús that the triumph of sobre el Jesus enemigo de nuestras over the enemy of almas our souls es nuestro is triunfo, our hermanos. triumph, brother. Hoy es día de triunfo. Today is a Hoy day of Jesús triumph. entra triunfante a su Today, iglesia Jesus comes triumphantly into His porque church Él ha venido a suplir nuestras because He has come necesidades. to supply our needs. Dice la Biblia que ahí mismo, saliendo de la The sinagoga, Bible says that right there leaving the synagogue, la sinagoga queda, por ejemplo, la casa de Pedro queda pasando la calle. Peter's house is literally across the street. Ahí está la casa de Pedro. That's where Peter's house is found, Todavía está. and it's still there. Cuando Jesús sale de la sinagoga, When Jesus leaves the le synagogue, cuentan que la suegra de Pedro estaba enferma, it's told that his mother-in-law was ill, muy enferma de fiebre. very, very sick with fever. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden hacerse un panorama de la situación. I don't know how many you can picture this in your minds. No había doctores, There were no doctors. no había Tylenol, There was no Tylenol. no había medicina rápida para curar a There alguien. is no over-the-counter medication to cure her quickly. Así es que las personas que se enfermaban gradualmente iban siendo sanadas. So the people who got sick were gradually being healed. Pero qué bendición ese día para la suegra de Pedro. But what a blessing it was for her that day. Dice la Biblia que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Now Simon's mother-in-law was lying sick with a fever,
And immediately they spoke to Jesus about her. Y vean la disposición de Dios para nuestras And look at necesidades. God's willingness as it pertains to our Muchas needs. veces nosotros le hemos dicho a la gente, Many times we told people, cuando nos piden, ¿pueden orar por mí? when they ask, can you pray for me? Le decimos, ¿cómo no? Sí, They say, vamos a orar por yeah, of usted. course, we're going to pray for you. Después que cenemos, pues oramos. After we eat, we'll pray for you. Pero Jesús, hermanos, But Jesus, brothers, viendo la necesidad de esta mujer, seeing the need of this woman, dice que se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. and he came to her and raised her up, taking her by the hand, and the fever left her, and she waited on him. Así es que Jesús bendice a esta mujer So con Jesus su blesses sanidad this woman with her healing para un mejor servicio para él. for a better service for him. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado a tu vida? How many times has Jesus healed in your life? ¿Cuántos se acuerdan de que Dios los haya sanado, How do you hermano? remember at some point that Jesus has healed you? Una fiebre es fácil de decirlo, A amén. fever is easy to get rid Pero of. mi esposa estuvo enferma de cáncer, But my wife was sick with cancer, cáncer de muerte. a terminal cancer. Dios en su infinitamente God, in His infinite mercy, la sanó. healed her. ¿Para qué? For what? Para un mejor servicio. For a better service. Ahora está más agradecida con Dios. Now she's more grateful towards the Ahora Lord. le puede servir mejor a Now Dios. she can serve God ¿A better. cuántos de ustedes Dios los ha sanado? How many have been healed by Miren, ahí God? está el hermano Félix. So this is her brother Felix. Siempre recuerdo al hermano Félix que I estuvo remember meses our en el brother Felix. hospital, He was in the hermano. hospital for months. De la noche a la mañana, gravemente enfermo. Overnight it appears he got sick. Y Dios lo ha sanado. And God has healed him. Y Dios lo está bendiciendo. And God is Y se blessing está him. recuperando. And is recovering. ¿Cuántos de ustedes han recibido el favor How de many have Dios received God's favor? y no consideran un triunfo en su vida? And you don't consider it a triumph Hermano in your Félix life. considera un triunfo en su vida. How many consider the Claro triumph in que your life? sí, Of hermanos. course ¿Cuántos you do. consideran un triunfo en su How many vida? consider a triumph Cuando in your Jesús own vino a life? sus vidas, When Jesus hermano. came to your life. Denle un aplauso al Give the Señor. Lord a Porque clap offering for that. yo me siento contento esta mañana. Because I feel rejoiceful this morning. Eso es lo que hizo Jesús, hermano. This is what Jesus did, brothers. Ese es lo que se llama el triunfo de This is Jesús. the triumph of Jesus. Ustedes pueden oír la historia You can hear the story, que nos dice que todo Israel se fue en contra de Jesús. which shows that all of Israel turned against Que Jesus. cuando lo fueron a crucificar, That todo when el he went to be pueblo gritaba, crucified, all of the people crucifícale. were shouting, crucify him. Lo vamos a explicar eso más We'll adelante. explain ¿ok? that further ahead. Pero quiero que entiendan But I want us to understand que Jesús, viendo la necesidad del ser humano, that Jesus, seeing the need of humanity, dice que venían multitudes de gentes where it says multitudes of people would come, y que a muchos Él los sanaba and that he would heal many, y que a muchos Él los and liberaba. that he would deliver many. El demonio, hermanos, The demon brothers y los malos and espíritus the bad spirits hicieron estrago en la vida de las gentes were disturbing people's lives durante miles de años. throughout thousands of years. Nadie tenía dominio sobre de No ellos one had authority over y them. la única forma de And the exterminarlos only way to exterminate them era a través de que Dios destruía las was ciudades that God would destroy the cities y todos se morían. and they would all die. Esos espíritus So those spirits volvían a trabajar en la próxima will generación work again in the next y generation. así tomaron dominio sobre el And mundo. that's someone that took authority over the world. Nadie podía echarlos fuera. No one could cast them out. Nadie podía reprenderlos No one could rebuke them porque no había ese poder because there wasn't ni that esa power autoridad. or that authority. Ellos tenían derecho legal They had a legal right sobre la vida del hombre over the lives of men. porque el hombre le firmó un contrato en el huerto del Edén Because man signed a contract in the Garden of y Eden le cedió sus derechos and ceded those cuando rights ellos pecaron delante de when they Dios. sinned before God. Y ellos se apoderaron de esto And they took a hold para of this destruir la vida de las in order gentes. to destroy people's lives. Pero cuando Cristo But viene, when Christ comes, lo primero que hace the first thing that he es does dominar al diablo. is to dominate the Dijo, devil. hasta aquí He said, enough. vas a poder en contra de los Up humanos. until now, we've been able to come against men. Y desde que Cristo vino, And hermanos, since Christ came, hay un poder en la iglesia there is a power in the para church reprender al to enemigo rebuke the enemy y para echarlo fuera and to cast them out en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Ese es el triunfo de That Cristo. is a triumph of Christ. Ese es el triunfo de la That iglesia is a triumph of que the Dios nos church concede, hermano. that he has conceded to us. Jesús dice que les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. ¿Para qué vino Cristo, hermanos? Para predicar
para enseñar. He said to them, "Let us go somewhere else to the towns nearby, so that I may preach there also, for that is what I came for." He came to preach. Dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en todo Galilea y echaba fuera los demonios. And he went to synagogues throughout all Galilee, preaching and casting out the demons. Muchas personas no creen que las personas puedan tener demonios. Many people don't believe that people can be demonized. Bueno, la Biblia habla de esto Well, the Bible talks about it. y es importante que entendamos que And la it's Biblia es important la for us to verdad. understand that the Bible is the truth. Entonces el ser humano siempre ha sido acechado por los demonios. So man has always been harassed by demons. Los demonios tienen su forma de entrar en las They personas have their ways of going into people. y lo hace a través de puertas. They do it through doors. La puerta del pecado, The door of sin. la puerta de la maldad. The door of wickedness. Cuando alguna persona voluntariamente When a person voluntarily le abre la puerta al enemigo opens the door to the enemy para que entre en su to vida, come into his life, el enemigo entra the enemy espiritualmente comes en él in spiritually y lo into their empieza a lives dominar en las and áreas starts to dominate them in the en las areas cuales esta in persona which this person le abrió la puerta. opened that door. Por eso es que la pornografía That's why es pornography una puerta muy is a grande very big door para el enemigo de nuestras almas, for the enemy of our souls. que cuando entra That when he comes in, domina, he dominates. hace adicto a la gente He makes y people la gente no addicted. puede liberarse And people can't be set porque free no saben cómo because liberarse. they don't know how to be set free. Solo el poder de Dios Only the power of God podrá liberarlos will be able to deliver de them la atadura from the chains de la pornografía of pornography o de cualquier otra cosa. or from any other thing. Pero de que existen los But demonios, the demons exist, existen. they do exist, Y nosotros los hemos visto, and we amén, have seen them. por desgracia. Pero no importa, amén. It doesn't matter, brothers. Cristo ha triunfado sobre Christ ellos. has ¿Cuántos dan triumphed gloria a over them. Dios? How many give Cristo ha God glory triunfado for sobre that? ellos. Jesus triumphed Y over es them, una bendición. and it is a blessing. Quiero decirles algo. I want to tell you something. Cuando Cristo muere en la cruz del When Calvario, Christ dies on the cross of Calvary, dice la Biblia que el diablo fue expuesto, the Bible says that the devil was o exposed. sea, fue exhibido In other words, he was en exhibited frente de todos los ángeles. publicly before the angels. Y dice la And the Biblia Bible tells us que ahí fue despojado that there he was cast out del poder que él tenía sobre el ser humano. from the power he had over man. Sus armas de él fueron quitadas His weapons were removed porque el acta de decreto because the act of que decrees el hombre había firmado which man had signed en el huerto del in the Edén, Garden of Eden, cuando Jesús murió, when Jesus died, el acta de decreto the act of decrees fue clavada en la cruz del was nailed Calvario on the cross of Calvary y ahora había sido roto and now has been broken. el contrato de Satanás sobre la vida The del contract hombre. of Satan over man had been broken. Ya él no tendría autoridad He would sobre no él. longer have authority over man. Claro, si no le abre las puertas. Of course, as long as you don't open the door. Pero la autoridad de él But sobre él, his authority, la iglesia tiene esa autoridad. the church has authority over Y the Dios devil. en su infinita And misericordia God, in his infinite mercy, le entregó a la iglesia gave to the church ese poder that power. y le dijo, en mi He nombre said, in my name, echarás fuera you will demonios. cast out demons. Y eso es practicado en esta And iglesia. that is amén. practiced in this En church. el nombre de Jesús In the name of es Jesus, echado fuera el demonio. the demon is cast out. Cuando la gente When the people viene a Dios, come to God, es uno de los más grandes beneficios it's one of the greatest benefits que el hombre puede that recibir. man can receive. Personas se preguntan, People ask, ¿por qué es que yo soy tan enojón? why am I so Y angry? muchas veces así era mi papá, Many times they say, well, así that's era how mi my mamá, father was, that's how my así eran mom mis was. antepasados. That's how my Todos hemos sido ancestors were. enojones. We've all been easily given over Bueno, to la anger. ira es del diablo The wrath is from the devil. y es muy fácil que salga And it's very easy to come cuando la out gente viene a when Cristo. people amén. come to Christ. No le doy un aplauso a Dios por So eso. we want to tap off him for Yo that. sí se lo doy, amén. You give it to me, amen? Porque Él ha sido bueno con nosotros. Because he has been good to us. Dice, vino a él un leproso rogando, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. And a leper came to Jesus, beseeching him and falling on his knees before him and saying, if you are willing, you can make me clean. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Moved with compassion, Jesus stretched out his hand and touched him, and I said to him, I am willing, be cleansed. Eso fue lo que Cristo hizo en mi vida. That is what Christ did in my life. Estaba leproso por el pecado. I was leprous because of Estaba sin. leproso por la maldad que había en I mi was vida. leprous because of the wickedness that was in my Leproso life. por
las maldiciones generacionales de mis Leprous, antepasados. because generational curses of my ancestors. Leproso en la hechicería de mis Leprous, padres. because of the witchcraft of my parents. Leproso en la idolatría. Leprous in idolatry. Leproso en todos los pecados Leprous in all of the sins que mis antepasados that cometieron. my ancestors Y committed. que el resultado se veía visible And the result can be seen en las siguientes in generaciones. the next generations. Pero cuando Cristo But vino, when Christ came, le dije, Señor, I said, Lord, si quieres puedes if limpiarme. you want to, you can cleanse me. Bendito día, hermanos, It was a blessed day, cuando brothers, Cristo me limpió. when Christ Me cleansed me. sentía tan limpio. I felt so clean. Y eso es algo que el cristiano And there's tiene como something experiencia. that the Christian has as an Si experience. tú has sido salvo, If you have been tú has saved, sido limpiado, if you've been cleansed, lavado washed por la sangre de Cristo. by the blood of Christ. Y no creo que quieras volverte a And I don't ensuciar. believe that you want to get filthy No again. creo que quieras volverte a I caer don't en el believe pecado. that you want to fall into sin again. Dice que cuando Jesús vino otra vez a Capernaum, This is when Jesus came to Capernaum le again. trajeron un paralítico que era cargado por 4. They can bring it to him a paralytic carried by 4 men. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde él estaba y haciendo una abertura bajaron del techo en que yacía el paralítico. Unable to get near Jesus because of the crowd, they opened up the roof above him. After they had broken through, they let down the mat on which the paralytic was lying. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Child, your sins are forgiven." Imagínense ustedes, hermanos, la condición de aquel paralítico. Imagine the condition of this paralytic. Y rápidamente el Señor identificó la causa de la parálisis. And quickly, the Lord identified the cause of the paralysis. El pecado había entrado en esa familia Sin had come into that family, y ahora él nacía paralítico. and now he was born paralytic. O quizá tuvo un accidente Or y quedó maybe he had an paralítico. accident and became paralytic. Pero el pecado acarrea la maldición. But sin drags a curse. Pero Dios trae la But bendición. God brings the blessing. Y eso es exactamente lo que Dios trajo And that's precisely what God cuando brought Él vino a morir por nosotros when he en la came to cruz. die for us. Ahora quiero que entiendan algo en este momento. I want you to understand something. Y dice que el mejor triunfo de Jesús es cuando Él nos escogió y nos hizo el llamamiento para servirle. That the best triumph of Jesus is when he chose us and called us to serve him. Y rápidamente quiero involucrarte en esto. And I want to involve you quickly in this. Porque nosotros tuvimos el mismo privilegio que tuvo Leví. Because we had the same privilege that Levi had. El mismo privilegio que tuvo Mateo, The same privilege that Matthew had. nosotros lo hemos tenido. We have it. Por alguna razón que Dios preparó For some reason that God prepared. y que alguien vino y nos habló And de someone ese came poderoso and spoke to Jesús. us about the powerful Jesus. Nosotros no conocíamos a Jesús en mi We familia. didn't know Jesus in my family. En los años 40, In the 40s, cuando el Evangelio llegó a México, when the gospel came to no Mexico, mucha gente sabía del Evangelio. not many people knew about the gospel. Pero Dios en su infinita But misericordia God, in his infinite mercy, preparó un hombre prepared a man para que le hablara a mi padre del to Evangelio. speak to my father about the gospel. Mi padre aceptó el Evangelio My father accepted the y nos gospel, enseñó la palabra a nosotros. and he taught us the word. Eso hizo la diferencia. That made the difference. Dios en su infinita misericordia God, in his infinite mercy, pasó por ahí passed through here y nos miró and looked at us y nos señaló and y pointed nos us out dijo, yo quiero que seas mi hijo. and said, I want you to be my son. Y ese milagro And that miracle hizo nuestra salvación. became our salvation ¿Cuántos tienen esta experiencia? How many ¿Cuántos han have had that tenido esta experience experiencia en su vida? in your lives. ¿Cuántos pueden decir, a mí Jesús me salvó? How many can say, Jesus has saved me? Ahora muchas personas dicen, ¿y de qué te salvó? And people ask, well, what did he save you from? ¿Cómo de qué me salvó? What do you mean from what did he save Del you? pecado, From sin. de la maldad, From wickedness. me libertó de las cadenas He del delivered me from diablo, the chains of the devil. ahora soy libre por Él. Now I am free because ¿Cómo of que de him. qué me salvó? What do you mean, what did he deliver me from? Él me salvó del He pecado. saved me from sin. Ya no vivo en el pecado. I no longer live Ya in no vivo sin. en la maldad. I don't live in Ya no wickedness. vivo bajo las I maldiciones don't de mis live padres. under the curses Hoy of my soy fathers. libre I por am el poder free de by Jesús. the power of ¿No le da Jesus. gloria a Dios por eso? Does he give God glory for Porque that, a ti brothers? te escogió Because Dios. God has chosen you. Le plació en su It misericordia pleased him in his mercy. escogerte. Yo to como choose you. pastor And as a pastor, les animo I encourage you. para que ustedes mantengan esa mentalidad en sus So vidas. you maintain that mentality in your lives. Gracias. Thank you.
por fijarse Dios en mí. Thank you, God, for paying attention to me. No sé qué hubiera sido si Él no hubiera venido a mi vida. I don't know what would have been if He had not come to my life. Todos mis amigos que yo tenía, casi la mayoría murieron. The majority of my friends have died, Y Dios todavía me concede la vida. and God still allows me life. Es el favor de Dios. It's God's favor. Ahora, hermanos, quiero regresar a lo que les dije al Now I principio. want to return to what I said at the beginning. Que toda la gente ha pensado siempre que todos los judíos That all the people have thought that all of the Jews crucificaron a Jesús. crucified Jesus. Y quiero decirles, hermanos, And I want to tell you, brothers, que la crucifixión del Señor Jesucristo that the crucifixion of our Lord Jesus Christ fue una conspiración was a conspiracy de los sacerdotes, of the priests, una conspiración de los herodianos, a conspiracy of the Herodians, una conspiración de todas las religiones of all of the religions que existían en el tiempo de nuestro that Señor existed in the Jesucristo. time of our Lord Jesus Christ. En el tiempo del Señor Jesucristo In the time of our Lord Jesus Christ, había más de 24 religiones judías en there were more Israel. than 24 different Jewish religions in Israel. 24 religiones 24 falsas false religions que proclamaban el nombre de Dios. that proclaim the name of God. Y las más fuertes, And the strongest, como ustedes pueden saber, as you know, eran los herodianos, were the Herodians, eran los were fariseos, the Pharisees, eran los the saduceos, Sadducees, eran los celotes, the Zealots, eran los esenios, the Essenes, gente muy celosa de Dios, people who were very jealous about pero God. que su celo se basaba But the jealousy was en las based obras humanas. on human works. Entonces, había otra religión que se llamaba la religión de la Cábala, So there was different religion, Kabbalah, una religión muy famosa a todavía, very famous religion even today. muy famosa. La Madonna es miembro de la Cábala. Madonna practices Kabbalah. Así es que ustedes pueden tener la idea de la So- clase de religiones que existían. You can have an idea of the types of religions that existed in that time. Entonces Jesús So Jesus viene a esta tierra comes to this earth para enseñarle al pueblo, to teach the people, para enseñarle a los líderes. to show the leaders. Su visión de él His mission era venir y enseñarle a los líderes was to religiosos come and teach the religious que leaders existían en that Israel. existed in Israel. Por eso siempre iba a las sinagogas That's why he always went into the synagogue para hablar con los doctores de la ley, to speak to the doctors of para the law, hablar con los to sacerdotes, speak to the priests, para hablar con los to ancianos speak with the y elders, para hablar con los líderes del and to speak pueblo, with the leaders of the people, para enseñarles la palabra. to teach them the word. Este texto, This text, que muchas veces lo hemos leído mal, that many times we read it incorrectly, dice, a lo suyo vino. that he came to his own. A lo suyo. ¿Qué es lo suyo, hermanos? What is his own? ¿A qué se refería cuando dice a lo suyo? What does it refer to? Muchos de nosotros leemos Many of us read a los suyos. that he came to his. Y cuando decimos a los And we suyos, came to his. siempre relacionamos a los judíos We always believe is referring to the Jews. y decimos, Él vino a And we ellos, said he came to them, pero ellos lo but they rechazaron. rejected him. Quiero que entienda esto. I want you to understand this. No todos lo rechazaron. Not everyone rejected him. ¿Ok? Además, lo Additionally, suyo representa, His own represents, Él vino a enseñar. he came to teach. Eso era lo suyo. That was his. A enseñar a los To fariseos. teach the Pharisees, A enseñar a los saduceos. to teach the A Sadducees, enseñar a los líderes to religiosos. teach the religious Para que leaders, ellos dirigieran al pueblo so they would lead the people y lo trajeran a Dios. and would bring them to God. Pero ¿saben qué? Los líderes But the leaders lo rechazaron. rejected him. Siempre que Jesús habló con los fariseos, Every time that Jesus spoke to the lo Pharisees, criticaron, they criticized him. lo amenazaron. They threatened him. Muchas veces trataron de echarlos a la Many barranca. times they tried to push him over the cliff. Los líderes estaban en contra de Dios. The leaders were against God Porque Jesús predicaba el mensaje de because salvación Jesus preached the message of salvation, y ellos vivían de la religión. and they lived the religion. Lo mismo que sucede en nuestros The días same thing that happens in our con los lives falsos apóstoles, In our days with the con el false mensaje de apostles. prosperidad, with the prosperity. que hablan solo de la They prosperidad talk simply about y del prosperity, dinero y no quieren oír la verdad. and they don't want to hear the truth.
porque les quitaría el negocio because it would take away their business en la cual están in involucrados. which they're involved. Y esa fue la condición And that was the condition. por la cual los fariseos y los But saduceos which the Pharisees y and the todos los Sadducees líderes no quisieron a and all Jesús. the leaders rejected Y lo vamos Jesus. a ver más We're adelante. going to see it further ahead. Continúa el texto diciendo, The text continues. a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. He came to his own, and those who were his own did not receive him. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. ¿Se acuerdan al principio cuánta gente iba con Jesús? Do you remember at the beginning how many people were ¿Se with acuerdan? Jesus? Do you ¿Cuál remember es la that? palabra que les dice? Mucha. The word says a large Una crowd, multitud a multitude venían con Jesús. came with Jesus. ¿Quiénes? Who? Los que le recibieron. Those who received him. ¿Dónde estaban los fariseos? Where were the Pharisees? Allá en la esquina, They were in the corner, esperando a Jesús. waiting for Jesus. Repréndelos, mira lo que están diciendo. Saying, look what he's saying. Jesús le dice, si estos callan, las piedras hablarían. Jesus said, if they were to be quiet, the rocks would Los speak. líderes siempre estuvieron en contra de Jesús. The leaders were always against Y Jesus. ya en la actualidad And now, nos encontramos en la misma we situación. find ourselves in the same En situation. estos momentos hay muchas iglesias In these moments, there are evangélicas many evangelical que no churches quieren que Jesús venga. that they don't want for Jesus to come. No quieren perder el negocio tan próspero que They tienen, don't want to lose the prosperous business they have going on. predicando el evangelio del Señor. Preaching the gospel of the Lord. Millones y millones de dólares entran a las arcas And when these dollars go into the arks por causa del evangelio. because of the gospel. Hermanos, imagínense, ¿quién Brothers, quiere que venga el Señor? Imagine who would want the Lord to come that way. Hay un predicador que tiene una mansión, hermanos, casi de oro en Brasil. There's a preacher that has a mansion made of gold in Increíble Brazil. mansión. It's something incredible. ¿Ustedes creen que él quiere que Jesús Do you venga? believe he wants for Jesus to come? Claro que no. Of course not. Y miles de gentes, And thousands of people, de los líderes religiosos, of the religious leaders, odiaban el mensaje de Jesús hated the message of Jesus porque ellos decían because they would say que se iban a quedar sin negocio. that they would be without business. Lean conmigo esto, ¿no? Read with me, brothers. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Jesus went out from there and came into his hometown, and his disciples followed him. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñarles en las sinagogas y muchos oyéndolos se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y esos milagros que por sus manos son hechos? When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and the many listeners were astonished, saying, where did this man get these things, and what is this wisdom given to him, and such miracles as these performed by his hands? ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José y de Judas y de Judá y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Is not this a carpenter, the son of Mary, and brother James, and Joseph, and Judas, and Simon? Are not his sisters here with us? And they took offense at him. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his hometown and among his own relatives and in his own household. Y no pudo hacer ahí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. And he could do no miracle there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. Y oigan esto, hermanos. And listen to this, brothers. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. And he wondered at their unbelief, and he was going around the villages teaching. ¿Quiénes eran los que lo criticaban, hermanos? Who were the ones that were criticizing him, brothers? Los de su cuadra, The los people from del his block, bloque donde él vivía. from where he grew up. ¿Quién es el que los criticaba? Who criticized him? Sus cuñados, His sus relatives, familiares, his family members, los que a él frecuentaba, those he would frequent with. se burlaban de él They mocked him, y pensaban, ¿quién es este? and they asked, who is this person? Jesús se asombró, hermanos, Jesus was astonished de ver la incredulidad de esa gente at their unbelief, que conociéndolo bien that knowing him, no podían recibir el milagro de they Dios. couldn't receive the miracle. Entonces quedamos que a lo suyo vino. So we say that he came to his own. ¿Qué era lo suyo? What Enseñar. was his own to teach? Pero los suyos, But his own, sus familiares, his relatives,
Los sacerdotes, the priests, los líderes, the leaders no lo recibieron. did not receive him. Pero los que le recibieron, But those who received him, les dio potestad he gave the power de ser hechos hijos de to Dios. become children of ¿No God. es asombroso esto, hermano? Isn't that incredible, brothers? Vamos a continuar con la enseñanza. Let's continue with the teaching. Los que no quieren oír la verdad siempre serán enemigos de Jesús. Those who don't want to hear the truth will always be enemies of Jesus. Usted parece hablar en la televisión algo de Jesús, You could go on television and say something about Jesus, inmediatamente lo callan. and immediately they'll shut you up. Es anticonstitucional, se puede decir así, exagerando la nota, It could be said, exaggerating, it's unconstitutional hablar de Jesús to talk about Jesus en un lugar público donde hay otras gentes in a que no public creen en place eso. where there are other people who do not believe in that. Las oraciones ya no las puede hacer en el nombre de Jesús Prayers can no longer be done in the name of Jesus porque otros se ofenden. because others get offended. Siempre los enemigos de Dios The enemies of God se van a ofender will always be offended porque son enemigos. Amén. because they're enemies. Dice y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. And he said, truly I say to you that no prophet is welcome in his hometown. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una grande hambre en toda la tierra. But I say to you in truth, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the sky was shut out for 3 years and 6 months, when a great famine came over all the land. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. And yet Elijah was sent to none of them, but only to Zarephath in the land of Sidon, to a woman who was a widow. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. And there were many lepers in Israel at that time, in the time of Elisha, the prophet, and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira And all the people in the synagogue were filled with rage as they heard these things. y levantándole le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. And they got up and drove him out of the city and led him to the brow of the hill on which the city had been built in order to throw him down the cliff. Hermanos, esto es admirable. Bro, this is incredible. Dios les estaba hablando la verdad. God was teaching them the truth. Pero ¿quién quiere oír la verdad? But who wants to hear the truth? ¿Quién quiere decir que tú estás pecando? Who wants to say, hey, you're sinning? ¿Quién quiere decir que tú estás haciendo mal? Who wants to hear you're doing wrong? ¿Quién quiere aceptar Who eso? wants to accept that? No lo podemos aceptar. We can't hermanos. accept it, brothers. Hay esta idiosincrasia en nosotros que nos creemos perfectos, There's that thing in which we believe that we're perfect. que no podemos discernir entre lo bueno y lo That we malo, can't discern between what is good and what is bad. entre lo que es de Dios y lo que no es de Between what Dios. is of God and what isn't of God. Pero cuando alguien nos But descubre when someone discovers y it nos los dice, and tells us, nos llenamos de ira. we are filled with anger. ¿Por qué nos Why? está diciendo eso? Why are they telling us this? Era la verdad. It was the truth. Nadie quiere oír la verdad. No one wants to hear the truth. La gente vive de la mentira. The people live from the lie. La gente vive de ser complacidos They live about a través de un mensaje light, pleasing others through a light message, un mensaje no difícil, through a not difficult un message, mensaje que no dañe los through a sentimientos, message that won't harm others' emotions, un mensaje que no lo haga sentir mal en la through a message iglesia. that won't make them feel bad at church. Por eso en las televisiones donde se predica, That's why on televisions where they preach, se prohíbe la palabra pecado, they prohibit the word sin, se prohíbe la palabra they infierno, prohibit the word hell, se prohíbe la palabra they condenación. prohibit the word condemnation. Solamente se predica el amor. They only preach love. Dios es amor. God is love. Quiere que todos nos amemos. He wants for us to love one No another. importa el sexo. It doesn't matter what El sex. amor es lo que nos une. Love is what brings us together. Qué blasfemia, hermanos. It's blasphemy, brothers. Dios es amor, God is love, pero también es justicia. but He's also justice. Dios es amor, God is love, pero Él es fuego but He's consumidor. also consuming Dios es fire. amor, God is love, pero Él también es Dios que juzga. but He's also a God who Dios judges. es amor. God is Su love. amor es grande e infinito. His love is great and infinite. Pero lo que no lo reciben But those who don't receive no it, tienen parte con Dios. they have no part with God. Tenemos que recibir We have to receive la ley de Dios, the law of God, el orden de Dios divino the order of divine God, para ser llamados sus and hijos. to be called His children. Vamos a terminar. We're going to continue. Una de las causas y las razones por las que
el hombre aborrece a Dios one of the reasons that men hate God es cuando toca su riqueza, is when their wealth is cuando touched, toca su negocio. when their business is touched. Dice que, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotras la habéis hecho cueva de ladrones. And he began to teach and say to them, is it not written, my house shall be called a house of prayer for all the nations, but you have made it a robber's den. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. The chief priests and scribes heard this and began seeking how to destroy him, for they were afraid of him, for the whole crowd was astonished at his teaching. ¿Cuántos notan, hermanos, la conspiración de los sacerdotes? How many can understand the conspiracy of the priests? ¿Cuántos notan la conspiración de los líderes? How many can see the conspiracy of the leaders? Dice que los sacerdotes y los principales buscaban cómo They matarle said they began seeking a way to destroy him porque le tenían miedo, because they were afraid of him, miedo a que su negocio quebrara, afraid that their business would go into bankruptcy, miedo a que ya no fueran a obtener la riqueza del business pueblo, that they couldn't obtain the wealth of the people, miedo a no tener su posición en el gobierno, being afraid of having their position in the government, miedo a quedarse sin comer. of being without food. Le tenían miedo a Jesús They were afraid of y Jesus, dice que lo querían matar. and it says that they wanted to destroy him, to kill Pero him. el pueblo But the people, se admiraba de su doctrina they were admired at his teaching porque les hablaba no como le hablaban los because fariseos, he didn't speak to them as the Pharisees spoke to them, sino les hablaba but rather he spoke to de them parte de Dios. from God. Qué increíble, hermano. That's something incredible, brothers. A mí me emociona mucho saber It excites me to know que el Señor con todo su amor se dirigió a su pueblo, that the Lord, with all of his love, directed himself to his people. pero Él tiene una grande responsabilidad. But he had a great responsibility. Lo suyo era enseñar a los líderes. His was to teach the people, the leaders. Ojalá Dios quiera que los líderes We hope that the leaders sepamos valorar would know how to value las enseñanzas del Señor the Jesucristo. teachings of our Lord Jesus Christ. Vamos a continuar. Let us continue. Dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, vean la conspiración, hermanos. Look at the ¿ok? conspiracy, brothers. Quiero que ustedes estén conscientes de eso. I want you to be conscious of this. Una vez más, porque Hollywood nos ha enseñado Once because Hollywood que has taught todo us el pueblo salió para that matarlo. all the people went out to kill him. Eso no fue verdad, hermanos. That wasn't true, brothers. El pueblo estaba preparando la Pascua. The people were preparing the Passover. Los sacerdotes, los principales y los líderes The priests, the scribes, the leaders, hicieron una conspiración they formed a conspiracy de acusar a Jesús to accuse en Jesus su Sanedrín, in the en su Sanhedrin, sinagoga, in the synagogue, en el lugar donde ellos in dominaban. the place where they dominated. Y ellos incitaron And they incited a todos los que trabajaban bajo ese all círculo those who worked under that circle para que acusaran a Jesús. to accuse Jesus. Y ellos les dijeron, si ustedes no nos They ayudan, say, if you don't help us, ustedes pueden perder su trabajo. then you can lose your jobs. Y claro, cuando se trata del trabajo, And of course, when it deals with di- work, dijeron, claro que te los they vamos a said, ayudar. yeah, we'll help you out. Y fueron ellos And it was them los que hicieron la conspiración. who created the conspiracy. Ahí lo dice. Here it says, Dice que él enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. and he was teaching daily in the temple, but the chief priests and the scribes and the leading men among the people were trying to destroy him. Y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo. And they could not find anything that they might do, for all the people were hanging on to every word he said. Entonces, Jesús vino a ser un grave problema para ellos. So Jesus became a great problem for them. En la iglesia In the church, hay algunos predicadores que predican muy fuerte en contra del pecado. there are preachers who preach very harshly against sin. Hay algunos predicadores que predican muy fuerte acerca de los líderes There are some preachers who preach about que están the explotando al leaders pueblo. who are exposing the people. No solamente los líderes, Not only the leaders, sino de los cantantes que se han enriquecido but the singers who have become a enriched través del pueblo evangélico. through the evangelical Se people. han hecho inmensamente ricos They become immensely wealthy a través del canto y de las alabanzas a Dios. through their songs to God. Que
últimamente And lately, los cánticos que ellos cantan the songs they sing son tan genéricos are so generic que todos los pueden cantar. that everyone can sing them. Si hay un canto para Jesús que dice que te amo, If there's a song for Jesus that says, I love you, ese mismo canto puede ser para la persona del sexo opuesto it could be the same song for a person of the o, opposite sex o del mismo sexo. or the same sex. No importa. It doesn't matter. Lo que ellos quieren es vender What they want is sus to sell cantos. their songs. Y el don que Dios les dio And the gift that God has given them, lo han usado para hacer dinero they've used it to make money. y que Dios tenga misericordia de May ellos. God have mercy upon them. Entonces, el que yo exprese algo o diga nombres And the fact that I name names or me trae express mala something reputación. brings me a bad reputation. Dice, pero ¿por qué está hablando de este cantante si es mi So we're talking about ídolo? the singer. Si tan The bonito singer que is my idol. canta. The person sings beautifully. Pero ustedes que son espirituales But you who are spiritual, sabrán distinguir we know how to distinguish entre una cosa y la otra. between one thing and another. Pero este es el caso, hermanos, But this is the case, de la brothers, conspiración contra of nuestro the Señor Jesucristo. conspiracy against our Lord Jesus Christ. Terminamos con esto, ¿ok? We'll conclude with this, brothers. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Therefore, many of the Jews who came to Mary and saw what he had done believed in him. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. But some of them went to the Pharisees and told them the things which Jesus had done. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunidos el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Therefore, the chief priests and the Pharisees convened a council and were saying, what are we doing? For this man is performing many signs. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. If we let him go on like this, all men will believe in him, and the Romans will come and take away both our place and our nation. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada. But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, you know nothing at all. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Nor do you take into account that it is expedient for you that one man die for the people, and that the whole nation not perish. Oigan esto. Esto lo dijo por sí mismo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Now he did not say this on his own initiative, but being high priest that year, he prophesied that Jesus was going to die for the nation. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. And not for the nation only, but in order that he might also gather together into one the children of God who are scattered abroad. Así que desde aquel día acordaron matarle. So from that day on, they planned together to kill him. ¿Se da cuenta, hermanos, Do you realize, brothers, cómo los líderes fueron los que quisieron matar a Jesús? how leaders were the ones that wanted to kill Ellos Jesus? conspiraron. They conspired. Hollywood nos enseña otro plan. Hollywood showed us a different plan. Hollywood enseña que los judíos fueron desplazados por esto. Hollywood teaches that the Jews were rejected because of this. Y el texto favorito es ese que dice, a los suyos vino, And the favorite verse is that he came to his own. que nunca dice a los suyos, There is this, the plural. sino dice a los He suyos, came to his own a enseñar to teach a los principales, a los sacerdotes. the scribes, the priests. Pero como no quisieron, But since they didn't want to, los que quisieron les dio la oportunidad de ser hijos de those Dios. who wanted to give the opportunity to become children of God. ¿Entendieron el mensaje, hermano? Did you understand the message, Es brothers? importante esto para nuestras This vidas, is important for our porque lives estamos llenos de mentiras because we're full of lies que la gente enseña that people teach, y no sabemos la verdad de la palabra. and we don't know the truth of the word. Esta es la verdad. This is the truth. La palabra de Dios es la verdad. The word of God is the truth. Los fariseos lo The condenaron. Pharisees condemned him. Los principales sacerdotes, The priests, los herodianos, the todas las Herodians, sectas religiosas que trabajaban, all the different religious sects no that querían were perder in su operation, negocio. they don't want to lose their y business. por eso conspiraron contra Jesús. And that's why they conspired against Jesus. ¿Cómo está nuestro mundo? Well, how's our world now? Este es nuestro mundo de This ahora. is our hermanos. world now. Esto es cool. This is what's in. Esto es fabuloso. This is what's fabulous. Eso es lo que puede gozar la gente. This is what people Un altar enjoy.
En Oklahoma para an el altar mismo diablo. in Oklahoma for the devil himself, A un lado de los mandamientos de Dios. right beside the Ten Commandments. Un satanismo increíble en los gobernantes. An incredible Satanism at work within Pero the nadie dice governors. nada. But no one says anything. Vamos en contra de los cristianos. We'll go against the Christians. Vamos en contra de Cristo. We'll go against Que no Christ. se hable más de Jesús en las escuelas. They're not talking more about Jesus Que no in se lea la schools. Biblia. That the Bible not be read. Pueden traer la Ouija, pueden traer They can libros bring satánicos. the Ouija board, Es satanic ok. book, that's okay. Pero no la Biblia. But not the Bible. Es la misma situación, It's the hermano. same situation, brothers. Con la diferencia With the difference que ahora Jesús es el que gobierna. that now Jesus is the one who Y governs. que no va a permitir, And will not allow, he he will not allow que su verdad that his truth sea vituperada. be disturbed. La verdad continúa. The truth continues. La verdad seguirá siendo predicada. The truth will continue to be preached. Pero Dios quiere esa verdad en ti. But God wants that truth in you. Pónganse de pie, mis queridos I hermanos. ask that you please stand, brothers. Vamos a celebrar We're going to celebrate en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Vamos a celebrar We're going to celebrate ese triunfo that triumph que Jesús hizo that Jesus carried en la out cruz del Calvario. on the cross of Su Calvary. triunfo His triumph es nuestro triunfo. is our triumph Porque su bendición es sobre nosotros. because His blessing is upon Nosotros us. podemos decir, Hosanna, We Hosanna en can las say, alturas Hosanna, Hosanna al Hijo de David. to the Son of David Porque Él ha venido because He has come a buscar y a salvar to seek and find lo que se había perdido. that which is lost. Y tú y yo And you and I estábamos perdidos, were lost sin esperanza y sin Dios. without hope and without God. Pero Él en su infinita But misericordia God, in His infinite mercy, pasó por ahí, passed by como pasó en el banco donde estaba Leví. as He passed where Levi was. Y él dijo, sígueme. He said, "Follow me." Daniel, sígueme. Daniel, follow me. José, sígueme. Jose, follow me. Jonás, sígueme. Jonah, follow Pedro, me. sígueme. Peter, follow me. Pablo, sígueme. Paul, follow Jaime, me. sígueme. James, follow me. Dios nos hizo ese llamado. God extended that call No sé to our cuántos lives. pueden celebrar este día. I know you can celebrate that today. No estamos aquí para criticarlos como los fariseos. We're not here to criticize like the Estamos aquí Pharisees. para celebrar We're here to celebrate el triunfo de Jesús. the triumph of Su entrada Jesus, triunfal His triumphant entry aquí. here. ¿Cuántos pueden celebrar, How many hermanos? can celebrate that? ¿Cuántos pueden celebrar? How many can celebrate? Levanten sus manos en el Raise your nombre de hands in the Jesús name of y Jesus celebre en el nombre de and Jesús. celebrate. Con sus palmas With your levantadas. hands lifted up. Con sus palmas diciéndole gracias Jesús Then saying, "Thank you, Lord por Jesus, tener misericordia de mí. for having mercy upon me. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Gracias porque me salvaste. Thank you because you Gracias saved me. porque me perdonaste. Thank you because you've Si forgiven no me. has sido salvo, If you have not been saved si no has sido perdonado or forgiven, y quieres esta mañana venir a and Jesús this morning you want to come to y Jesus, quieres pasar al altar you want to come to the y altar decirle a Jesús, and tell Jesus, Señor Jesús, Lord Jesus, yo no te conozco, I don't know you. tú estás en mi corazón, You're in my heart. yo quiero que vengas en mi I vida, want you to come to my yo life. también quiero ser tu hijo. I also want to be your son. Pasa al altar. Then come to the Esta altar. mañana Dios quiere hacerte su And this hijo. morning, God wants to Si make you his pasas al child. altar, dice la Biblia, You come to the altar, the que Bible habrá says, grande gozo del there will cielo be great joy in heaven cuando un pecador se when a arrepiente. sinner repents. Pasa al altar. Come to the Mira al altar. Señor Jesús. And say, Lord Jesus, Señor, aquí estoy. Yo soy tu say, hijo. here I am, Lord, Yo I'm your quiero son. ser tu hijo. I want to be your son, Ábrele tu your corazón. child. Open your Y dile, heart to him and say, Jesús, Lord, perdóname forgive me porque yo no te conocía. because I didn't know you. Dile a Jesús, confiesa tus pecados. Confess your sins. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra bendita de Dios. Hoy hemos aprendido acerca de la entrada triunfal de Jesús para Jerusalén, pero más importante es el triunfo que Él tuvo en tu vida, cuando Él llegó a tu vida, a tu corazón, cuando Él te salvó, cuando Él te perdonó, cuando Él cambió tu vida. Y si no ha entrado Jesús y no ha triunfado en tu vida, nosotros te invitamos para que esta mañana o este día aceptes a Jesús como tu Salvador personal y puedas gozar la tremenda bendición y el triunfo de Jesús que entre a tu corazón y a tu vida. Queremos decirte esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo que el Señor Jesús vino aquí para salvar y para perdonar y que esa entrada triunfal procedía de un
de un ministerio largo de 3 años y medio que estuvo ministrando sobre la tierra de Israel, en donde bendijo a mucha gente, en donde trajo la paz y la tranquilidad a muchos, donde trajo la liberación, donde trajo sanidad, donde Jesús liberó a los enfermos, donde Jesús sanó a los leprosos, donde Jesús le dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, levantó aún a los muertos. Ese es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo que Él tuvo en el pueblo de Israel. Quiero que entiendas en estos momentos que Él quiere triunfar en tu vida. Yo no sé si tú estás pasando por una enfermedad y el doctor te ha dicho que no tiene remedio. Déjame decirte, Jesús tiene poder y autoridad sobre las enfermedades. Él quiere sanarte, Él quiere liberarte. Si estás en la adicción, en las drogas y no sabes qué hacer, déjame decirte, deja que Jesús te libere en estos momentos, te haga libre del pecado de adicción, que saque todo espíritu inmundo de tu vida que hay. Recibe a Jesús en este momento. Te animamos en el nombre de Jesús para que en estos momentos hagas una recapitulación de tu vida y mires cuál es la necesidad que hay en ti. ¿Quieres que Jesús triunfe? ¿Quieres celebrar hoy, Domingo de Palmas, el triunfo de Jesús en tu vida? Yo te animo en el nombre de Jesús para que tú recibas esa bendición en tu corazón y en tu vida y puedas gritar como gritaban en aquel entonces: Hosana, Hosana al Hijo de David. Qué bendición será para tu vida. Quiero orar por ti allá donde estás en el nombre del Señor Jesús. Si no le conoces como tu Salvador personal, te pido y te ruego que abras tu corazón y le digas al Señor que entre a tu vida, le pidas perdón y le invites a que entre a tu corazón. Si ya lo conoces y te has apartado de Él, te invito en el nombre del Señor para que vuelvas al Señor, para que vengas al Señor. ¿Quiénes fueron los que crucificaron al Señor? Los que no quisieron recibir su palabra, los que no quisieron oírle. Pero tú le has escuchado esta mañana. Dios quiere entrar a tu corazón. Cierra tus ojos allí donde estás. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Sé que te he ofendido, no he hecho lo recto delante de ti, me he apartado de ti, he vivido una vida de pecado, de maldad. Estoy cansado de esto, pero hoy quiero que tú entres a mi corazón. Perdóname por todo lo que he hecho, perdóname por todo lo malo que me he portado. Quiero que entres a mi vida, entres a mi corazón, me cambies, y que este Domingo de Palmas sea un domingo de bendición, sea un domingo en donde tú triunfes sobre mi vida y sobre el enemigo de nuestras almas. Señor, ven a mi corazón y entra a mi vida. Hosana, Hosana al Hijo de David. Que puedas decirlo: salva hoy, Señor, salva hoy mi vida, salva hoy mi alma, perdóname y trae la bendición que yo necesito. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me da mucho gusto que nos hayas mirado en la televisión, y damos gracias a Dios por el programa Hawái para Cristo. Cómo nos gustaría que Hawái fuera salvo, no solamente Hawái, todo el mundo. Pero a ti que te alcanzamos desde esta isla, quiero decirte: Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana, y que la paz del Señor sea con ustedes.